Pese a haber sido censurado, Hernán Condori ha vuelto al Ministerio de Salud. ¿Cómo? El ex titular fue nombrado asesor de la Dirección de Redes Integradas de Lima Este. El pasado 31 de marzo, Hernán Condori salió por la puerta falsa del Ministerio de Salud al ser censurado por el Congreso. Sin embargo, esta resolución del último fin de semana confirmó su regreso, esta vez como flamante asesor de la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Este. Una designación cuestionada incluso por la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte. Yo les agradecería que le pregunten al ministro de Salud. Si a mí me preguntan y si yo lo hubiese tomado en cuenta para colocarlo como asesor a un ministro censurado, yo no lo hubiera hecho. El nombramiento de Condori sorprendió a otros miembros del gabinete. Son decisiones que corresponden a las autoridades competentes. Voy a tomar conocimiento apropiado para emitir una opinión de manera responsable. Según la resolución de la DIRIS de Lima Este, la designación de Condori obedece a su perfil y experiencia adquirida, pese a que solo ocupó por 51 días el cargo de ministro de Salud. Una gestión marcada por la polémica al ser cuestionado por recomendar el uso de agua racimada y por su enfrentamiento con el gremio médico y la oposición que finalmente votó por forzar su salida del gobierno. Bueno, ahí estaban los inconvenientes, los problemas que había presentado Hernán Condori, el exministro de Salud, pero cuando él deja el cargo, finalmente deja el cargo, ¿qué ocurre? Visita nuevamente varias veces ya el Ministerio de Salud. ¿Por qué hacía estas visitas? Vamos a conversar con Santiago Gómez para analizar un poquito más lo que viene ocurriendo en nuestra coyuntura política. ¿Cómo está, Santiago? Hola, Lourdes. Hola a todos los amigos que se suman a esta hora a Latina Noticias Mediodía. Efectivamente hay mucho malestar, no solo en las altas esferas del gobierno, al enterarse de que Hernán Condori ha vuelto a entrar, diríamos, por la ventana al MINSA. Recordemos, el ministro censurado con el 31 de marzo, con 71 votos en el Congreso, tuvo que dejar el cargo y ahora reaparece como asesor de la Dirección General de Redes Integradas. Esto es en Lima Este. Ojo, es el máximo órgano del MINSA en esa jurisdicción. Te decía que hay malestar no solo entre los líderes políticos. Hablamos, por ejemplo, de Dina Boluarte, que ayer claramente zanjó y dijo: yo no lo hubiera contratado a Hernán Condori. Se entiende de que si hablamos de un ministro censurado por el Congreso, un ministro que no contaba con la confianza del Palacio Legislativo, de los congresistas, ya no tendría que ser parte del equipo que trabaje en funciones de gobierno, en funciones de asesoría. Bueno, la realidad es esa, que Hernán Condori ha sido contratado como asesor, un cargo de confianza en esta dirección general, que es la Dirección de Redes Integradas de Lima Este. Ahora, vamos a escuchar nuevamente lo que dijo la vicepresidenta Dina Boluarte, porque fue muy clara al señalar que no hubiera contado ella con la presencia del doctor Condori, criticado desde un inicio en su gestión y finalmente sancionado con esta censura política que ocurrió en su contra, pero decimos, se terminó metiendo por la ventana Hernán Condori al MINSA. Vamos a escuchar lo que dijo Dina Boluarte. Les agradecería que le pregunten al ministro de Salud. Si a mí me preguntan y si yo lo hubiese tomado en cuenta para colocarlo como asesor a un ministro censurado, yo no lo hubiera hecho. Gracias. Yo no lo hubiera hecho. Gracias. No lo hubiera hecho, claro, evidentemente, si fue uno de los ministros en su momento que nuevamente desestabilizó al Ejecutivo y finalmente termina censurado. ¿Cómo lo van a colocar nuevamente? ¿Gracias a quién, Santiago? Claro, hay mucho malestar y ya se ha pedido desde el MINSA, desde la Dirección General del Ministerio, un pronunciamiento, que haya una aclaración de a qué ha respondido esta contratación. Y precisamente, ¿quién es la persona a la que asesora Hernán Condori, esta directora general de Redes Integradas de Lima Este? Vamos a ver su imagen, porque es Tania Carrasco Barbosa, una funcionaria de confianza, y tenemos allí la imagen, doctora, que es precisamente la persona a la que Hernán Condori asesoraría. Ahora, habrá que saber las explicaciones que puede dar la doctora Carrasco respecto a esta cuestionada designación. Desde el Ministerio de Salud ya han pedido una aclaración, han pedido saber a qué se debió esto, pero es conocido, Lourdes, amigos todos que nos ven,
que Perú Libre tiene mucha fuerza en las contrataciones luego de la salida de Hernando Ceballos. Y tú lo decías bien, Hernán Condori ha sido visto ingresando al Ministerio de Salud, incluso luego de ser censurado, Lourdes. Y esto no solo representa algo irregular, porque ¿qué hace un ministro censurado, un ministro defenestrado del cargo, volviendo a ingresar al Ministerio de Salud cuando no contaba con cargo alguno? Bueno, finalmente ya lo tiene, es asesor, pero veremos qué ocurre también, porque imagínate que se quede Hernán Condori como asesor y termine saliendo la doctora Tania Carrasco, jefa de la DIRIS Este. Ahora, imagínate, ¿no? Y esto no ha ocurrido, no es el único funcionario que ha regresado a algún puesto, y en este caso un puesto de menor rango. Ha habido ya otros exministros que han pasado de cartera en cartera, de cartera quizá como asesores. No es el único caso, entonces vemos como un modus operandi que tiene este gobierno que no le hace nada bien, porque nuevamente llegan las críticas. Y desde el Congreso, la presidenta del Legislativo lo comunicó así en Twitter. Mira lo que dice Mari Carmen Alba. El Congreso censuró al señor Condori de una cartera tan importante como la de salud porque no cumplía el perfil idóneo. Su nombramiento como asesor del ministerio del que fue expulsado es una muestra de la poca preocupación del gobierno con la salud de millones de peruanos. Por supuesto, desde la oposición política aprovechan este momento para hacer notar esta sensación de que no se controlan bien las designaciones en el gobierno de Pedro Castillo. Y Mari Carmen Alba dice, bueno, la designación de Condori, censurado y ahora asesor en la DIRIS Lima Este, nos prueba que hay una situación de poca preocupación, dice Mari Carmen. Sí, poca preocupación además, y lo que hemos estado viendo, ¿no? A lo largo de estos 9 meses de gobierno de Perú Libre, se colocan a personas que han estado muy arraigadas o al partido o están vinculadas, han trabajado antes de repente en gobiernos como el gobierno regional de Junín. Hay que recordar que también tuvo un paso por allí el exministro de Salud Hernán Condori. Entonces, ¿qué se hace nuevamente? Esas designaciones parecen designaciones a dedo, y eso es lo que llama poderosamente la atención, lo que preocupa finalmente, porque está capacitado para asesorar en un cargo que tiene que ver con el Ministerio de Salud, de donde él fue expulsado, ¿no? Claro, esa es una buena pregunta, y efectivamente el perfil, la idoneidad, el tema de no haber tenido experiencia en gestión a Hernán Condori terminó costándole el puesto, y lo que estamos viendo ahora es que entra como asesor a un organismo dentro del MINSA, a un espacio muy importante. La DIRIS Lima Este presta servicio a millones de ciudadanos, es parte, digamos, del ente que rige la salud en San Juan del Lurigancho, en Ate. Hernán Condori, cuando era ministro, tuvo esta intención y bueno, también avanzó en la construcción del nuevo hospital en San Juan del Lurigancho. Así que también esta designación puede responder a un tema de tener esa cercanía con la población de San Juan del Lurigancho desde el partido político Perú Libre, que si bien hemos visto que ha tendido redes políticas en regiones, no ha hecho lo propio en Lima, y esto sería parte de eso. Estamos entrando a una etapa electoral y bueno, efectivamente tener militantes de Perú Libre en este tipo de puestos puede ser beneficioso para algún partido, pero ¿qué mensaje está dando la gestión de Pedro Castillo con la designación de un ministro censurado? Bueno, esa es una pregunta que desde la oposición ya se la están haciendo. Sí, claro, y preocupa porque no se está mirando, no se están centrando probablemente en la gestión pública, en cómo lo hacemos mejor para que la ciudadanía esté en estos momentos de repente segura, esté saludable, ¿no? Sino en que parece que estarían devolviéndose favores. Ya alertaban la unidad de inteligencia financiera que el local de Perú Libre habría sido comprado con dinero ilícito, digamos. Uno de los aportantes ha sido Hernán Condori, uno de los aportantes para poder, según las investigaciones que se tienen hasta el momento, ¿no es cierto?, para poder adquirir ese inmueble aquí en Lima para el partido Perú Libre. Entonces, ¿qué sucede aquí? Parece, a simple vista, para cualquier ciudadano, es una devolución de favores. Y mira, no hemos escuchado palabra alguna del ministro de Salud, Jorge López Peña.
no ha querido referirse al tema y lo que entendemos es que precisamente López Peña tenía, el actual ministro de Salud, una cercanía con Hernán Condori. Era el número 2 cuando Hernán Condori era ministro. Bueno, realmente esto abre otra línea de tensión entre el gobierno de Pedro Castillo, en este caso entre la gestión del ministerio y la oposición política. No es poca cosa que la presidenta del Congreso haya llamado la atención respecto a esto y esperemos que haya respuesta también. Y la vicepresidenta de la República también, es decir, desde el mismo Ejecutivo también se viene cuestionando ciertas designaciones que ocurren allí mismo, en la misma casa, digamos. Pero el presidente, Lourdes, el presidente, solo para rematar este tema, el presidente Castillo ayer hizo un malabar con las palabras, quiso decir que efectivamente se cometen errores en el gobierno, intentando justificar, digamos, algunas designaciones. Podemos entender que quizá pudo hablar de lo que ocurrió con Hernán Condori, pero